Muy bien, entonces vamos a arrancar. Hola Arlem. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro y dentro de la serie de estudios, este es el número 10 y es la tercera sesión de un capítulo que espero terminar hoy. Y es sobre la palabra profética más segura, que son palabras de Pedro, aquí sacados del primer capítulo. Y no tenía en un principio pensado ir aquí al capítulo 3, pero así como ha ido, me ha parecido lo mejor. Entonces, hoy vamos a estar viendo este último capítulo de Pedro, el último capítulo que escribió seguramente, porque lo escribió antes, no mucho antes de morir. Bien, haciendo un poquito de repaso nada más, el curso entero se llama La prueba profética, y hemos visto en algunos estudios anteriores cómo la profecía es una de las pruebas más grandes que Dios nos da para la veracidad de la Biblia y su propia veracidad, ¿no? El hecho de que Dios todo lo que dice es cierto y todo lo que promete, todo lo que profetiza, todo lo que dice sucede. Entonces, estuvimos viendo en el primer capítulo cómo Pedro dijo que la palabra profética del Antiguo Testamento, en su caso, la palabra profética era aún más confiable que su propia experiencia personal que él había tenido en la transfiguración. Y entonces vimos esa ilustración que tanto me gusta a mí, el de la antorcha, que nos enseña que la profecía nos habla muchas veces del futuro, hablando en ese sentido de predecir. La palabra profética nos dice algo de lo que va a venir, y como una linterna podemos ver algunas cosas, pero no podemos ver todo. Estamos de alguna manera esperando a que amanezca, ¿no? Y venga, como dice en el versículo 19, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En aquel día, cuando venga el Señor Jesucristo, lo vamos a entender tanto mejor. Igual que los judíos, cuando esperaban el Mesías, muy poca idea tenían de cómo iba a ser, pero luego, en cuanto vino Cristo y empezó a hacer los milagros y empezó a predicar y enseñar, entonces empezaron a darse cuenta de que las profecías del Antiguo Testamento daban un poquito de luz, pero había mucho más que eso, ¿no? Y ¿os acordáis en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor iba caminando con esos dos discípulos que iban a Emaús, y ellos no sabían que era el Señor Jesús, y Él empezó a hablar les empezó a explicar las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, y ellos estaban alucinando, porque se dieron cuenta de que todo lo que el Señor había hecho, enseñado, cómo había muerto en la cruz, todo eso había sido parte del gran plan de Dios. La profecía daba detalles, unos pocos detalles, pero no se podía entender toda la imagen con solamente la profecía. Y esa es la idea de Dios, no es darnos todo, sino en la profecía nos da algunos detalles. Entonces, hoy vamos a ir en el libro de Pedro, vamos a ir a ese tercer capítulo. Recordemos, Segunda Pedro tiene 3 capítulos. El primer capítulo introduce todo este tema, y luego en el segundo capítulo, que lo vimos un poco por encima la última vez, él habla de los falsos profetas. Si hay falsos profetas, hay profeta bueno, ¿no? Hay profeta verdadero, si no nos hacen falsos. Entonces, en el segundo capítulo nos habla de los falsos profetas, y ahora, en el tercer capítulo,
el título que nos da es El día del Señor vendrá. Bien, entonces vamos a ir leyendo este pasaje y viendo lo que dice, y espero terminarlo en esta noche. Bien, Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Recordemos que el Señor quiere que usemos el coco. La Biblia habla mucho del entendimiento, de la razón, de considerar las pruebas y las evidencias. Y esos ataques de los incrédulos hacia el cristianismo, que es una fe de tontos, una fe ciega, un salto al vacío, todo eso es absolutamente falso. Dios no pide eso. Dios no pide que creamos sin más, sino que nos da muchísimas pruebas y evidencias de que lo que Él dice en la palabra es cierto y es la realidad de las cosas. Y la profecía es una de esas pruebas. Y entonces, Pedro dice, otra vez os escribo, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Santos profetas, en contraste con ¿qué? Con los falsos profetas de que he hablado en el capítulo 2. Los santos profetas fueron los fieles, los que dieron la palabra de Dios y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Profetas y apóstoles. Los profetas y los apóstoles son el origen humano de la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento, profetas y apóstoles. Bien, ahora llegamos al 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, me da la impresión de que Pedro se estaba dando cuenta de que todavía podía quedar tiempo antes de la venida del Señor. Los primeros discípulos, según entendemos, le esperaban casi de inmediato. Se fue en las nubes y ya va. ¿Cuándo volverá? Bueno, en un año, no, 5, 10, 20. Pero fue pasando el tiempo y se fueron dando cuenta de que no, el Evangelio se va extendiendo por todo el mundo, pero todavía el Señor no ha venido y quizás todavía no venga, todavía quede tiempo, y fíjate que si no ha pasado el tiempo. Dice Pedro que vendrán burladores. Este es el escarnecedor también de Salmo 1. Los que se ríen, los que se mofan de las cosas de Dios. ¿Conoces a alguien así? Seguro que sí, ¿verdad? Incluso igual alguno en la misma familia. Desde luego que en el lugar del trabajo o en el vecindario, seguro, ¿verdad? Que conocemos a gente que se ríe de nuestra fe. Dice, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos carnales. Y Pedro nos habla aquí del motivo detrás de las burlas. ¿Por qué se burla la gente de Dios? ¿Por qué se burlan de la Biblia? Hay un motivo, hay unos motivos. Si no, pues ¿por qué darle atención, no? Ellos no quieren que sea cierto lo que la Biblia dice. Y veremos igual un poco eso más adelante. Versículo 4. Y mira lo que dicen los burladores. Esto es profecía. El verbo vendrán, dijo Pedro. Van a venir. Él está escribiendo, está profetizando también en el sentido de predecir. Pedro está diciendo a sus lectores, van a venir burladores. ¿Y qué van a decir? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? La segunda venida de Cristo, ¿dónde está? ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué lo estáis esperando? Que no va a venir, ¿por qué? Y él entonces, Pedro, empieza a explicar este razonamiento y por qué lo sacan, ¿no? Dice,
Este es el argumento de ellos. Lo tenemos en el versículo 4. Dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde? A ver, porque no se ha cumplido. Él dijo, voy a volver, y los ángeles dijeron, oye, que va a volver. A ver, ¿dónde está? Y ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vale, ellos aquí están usando un argumento que me parece que se llama uniformismo, que habla de que todo sigue normal. Aquí no ha habido ninguna interrupción divina en siglos, en milenios. Desde el comienzo nunca ha habido un evento extraterrestre, en el sentido de que no hemos visto a Dios juzgar ni actuar nunca. Y desde que Él dijo que iba a venir, mira, no ha venido y es que todo sigue igual. No ha cambiado nada. Su argumento es de que la naturaleza siempre ha seguido su curso. Y nunca ha habido una intervención ni divina, ni un juicio de parte de Dios catastrófico, ni nada de eso. Y Pedro, que dice, ese es el argumento que van a usar. Se van a reír de nosotros diciendo, ¡ja! El Señor Jesús que iba a venir, a ver, ¿dónde está? Si no os dais cuenta que no pasa nada así. En siglos y en milenios las cosas siguen su curso. Y en el versículo 5, mira lo que dice Pedro. Dice, estos ignoran voluntariamente. Bueno, eso es lo mismo que decir rechazan, ¿vale? O niegan, ¿vale? Ellos ignoran voluntariamente y da dos cosas. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, la primera gran intervención sobrenatural era la creación, cuando Dios creó en 6 días todo. Y él habla de que en aquel tiempo, que era otra era, era otra fase de la existencia humana. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Él dice, proviene del agua y por el agua subsiste. Según entendemos, y hay evidencias de esto también, incluso científicamente, lo que describe la palabra de Dios es que Dios formó la tierra entre agua y agua. Habían aguas, enormes cantidades de aguas dentro de la tierra, y había una enorme capa de agua alrededor de la tierra, en la atmósfera. Y que la tierra estaba entre estas dos aguas. Y bueno, en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿veis algo ahí? Está diciendo los cielos y la tierra de antes y los cielos y la tierra de ahora. Pasó algo, ¿qué pasó? Dice, por lo cual el mundo de entonces, que no es el mundo de ahora, es lo que está bien, está demostrando que ellos ignoran voluntariamente algo. El mundo de antes fue anegado por agua, o de entonces pereció anegado en agua, cuando Dios liberó las fuentes de agua del medio y bajaron las fuentes de agua de los cielos y llovió 40 días y 40 noches
y murieron todos menos 8 personas. Ese mundo de antes fue creado por una decisión de Dios, la obra de Dios, y hubo una catástrofe, un juicio universal, extraterrestre, o sea, vino de fuera. Alguien lo hizo, alguien lo trajo, y ese alguien fue Dios. En ese mundo de antes, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, ni sabemos geográficamente todas las diferentes que hubo, pero una de las cosas que sí sabemos, sin ninguna duda, que queda clarísimamente registrado, es que antes la gente vivía 900 años, y después de ese evento catastrófico, extraterrestre, porque Dios lo trajo de fuera, fue una acción divina. Después de eso la gente ya llegaba, bueno, fue bajando hasta 70, 80 años era lo normal. Y en casos excepcionales llegaban a más, ¿no? Entonces, él dice, esos burladores de la profecía ignoran voluntariamente esos dos acontecimientos, la creación y el diluvio. Y luego dice, en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? La misma palabra que creó los cielos y la tierra en 6 días, y la misma palabra, la misma voz que trajo el diluvio, ahora tiene reservados esta tierra y estos cielos guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro dice, no lo dudes. Estos burladores se ríen. Su argumento es de que todas las cosas siguen igual. Mienten, no es cierto, ignoran, voluntariamente ignoran, que no siempre ha sido así. Dios ha permitido ese uniformismo desde el diluvio, aunque ha habido juicios, de vez en cuando juicios, pero han sido locales. Los ha permitido Dios. Esa voz, o como le llama Juan 1, el verbo de Dios, reserva la tierra y los cielos de hoy para ser destruidos por fuego en el día del juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Dice que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Qué os parece? ¿Qué quiere decir eso? Pues claramente a Dios el tiempo le es más o menos indiferente. Le da igual. De alguna manera no le afecta. No afecta sus planes. Para él un día o 1000 años como un día. Eso es lo que dice Pedro. ¿Fue el primero Pedro en decir eso? ¿Qué creéis? Pues no. ¿Sabes quién lo dijo antes? Moisés. En el Salmo 90, que es un salmo de Moisés, mira lo que dice Moisés. Y esto 1500 años antes de Pedro. Dijo, en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Fíjate que el mismo Moisés entendía que para Dios 1000 años no son nada. Para nosotros, cuanto más mayores nos hacemos, un día no es nada, ¿verdad? Vuelan los días, vuelan.
Ahora yo, a mis 58 años, ya no son días los que pasan, son meses los que pasan así. Para Dios, el día como 1000 años. No lo ve igual, su perspectiva es completamente distinta. Se puede decir que no tiene prisa tampoco. A nosotros nos parece 2000 años que han pasado desde el Señor Jesucristo, desde que prometió volver, 2000. Pedro dice, esos son como 2 días. Son como 2 días para el Señor. Y Moisés también lo comentó así. En cierto sentido, el tiempo no importa. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. No es que esté distraído, no es que se le haya olvidado, no es que esté muy ocupado y no puede atender. No. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente se burla, los burladores se mofan de que Jesús no viene y no va a venir, porque eso es una tontería creer eso. Y esas blasfemias las tolera el Señor, las aguanta por compasión, por paciencia, porque algunos, incluso de los burladores, algunos se arrepentirán. Y el Señor lo sabe. Tremendo versículo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Pedro dice, da igual lo que digan los burladores, su argumento es ridículo. El día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, vamos a ir terminando hoy, para ya la próxima vez tocar tema completamente diferente. Aquí el apóstol dice, el día del Señor vendrá. Ninguna persona lo va a poder cambiar, modificar, aplazar. Se va a cumplir a rajatabla como y cuando Dios quiere. No hay gente que pueda decir, vamos a... ¿Sabes que intentaron hacer eso? Mira, fíjate, os acordaréis, ¿verdad? En el capítulo 27 de Mateo, mira lo que pasó. Triste. Pero mira lo que pasó. En el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mira qué burlones, qué blasfemadores, ¿verdad? Blasfemos, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué es eso? Eso es una promesa, ¿verdad? Es una profecía, ¿verdad que sí? El Señor dio una profecía, lo dio muchas veces. Dijo, me vais a matar, me van a matar, a los 3 días voy a resucitar. Los fariseos, los judíos lo escucharon. Entonces vinieron a Pilato y dijeron, manda pues que se asegure el sepulcro, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como queráis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Intentando qué? Intentando que la profecía del Señor no se cumpliese. Pero es imposible que los mosquitos que somos nosotros vamos a poder cambiar el cumplimiento de la palabra infinita,
poderosa, omnipotente de Dios. Pedro dice, el Señor vendrá. Y luego dice, y aquí con esto ya vamos terminando, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, nos da a nosotros una enseñanza, una aplicación. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, vosotros sabéis lo que viene, entendéis la profecía, tenéis la prueba profética, debe de cambiar vuestra manera de vivir. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, las profecías, cielos nuevos y nueva tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y termino con un versículo más porque me tengo que saltar por el tiempo. Así que, vosotros, oh amados, fíjate qué frase usa Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, la prueba profética, la profecía que Dios nos ha dado, nos dice, recuerda la antorcha nos dice algo de lo que va a venir. Sabemos algunas cosas que van a suceder sin ninguna falta, a rajatabla, se van a cumplir perfectamente bien, dice él, vosotros amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos que hemos visto, caigáis de vuestra firmeza. Dice Pedro, Dios nos ha dado un privilegio maravilloso, un privilegio fantástico. La profecía, la prueba profética, que ya hemos visto cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos en la persona y alrededor en el Antiguo Testamento, pero también al principio del Nuevo con la venida del Señor y todo. Hemos visto, podemos mirar atrás y ver tantas profecías cumplidas. Ahora quedan algunas, bastantes todavía quedan, que tienen que ver con el futuro que tenemos por delante, que puede ser muy pronto. Y nos ha tocado vivir, casi, pero sí, nos ha tocado vivir tiempos en que se están cumpliendo algunas profecías. Para mí, la más grande de las profecías cumpliéndose ahora ante nuestros ojos, empezando hace 70 y pico años, es el retorno de los judíos a su tierra. Una profecía absolutamente clara, que al final de los tiempos Dios recogerá a su pueblo de los 4 ángulos de la tierra, de todas las naciones, vendrán a Israel, el pueblo judío. Y es algo que sucede ahora, todos los años, miles y miles de judíos siguen viniendo, siguen volviendo a su patria. Una profecía que los burladores no pueden negar, porque está sucediendo delante de nosotros. ¿Qué otros quedan? Bueno, todo lo de Apocalipsis, uno que se puede estar fraguando ahora, es la construcción del templo. Tema enorme. Pero
hay judíos listos para construirlo ya. Solo hace falta un par de cositas. Y otra profecía se cumplirá. Porque tiene que haber templo. Para que se cumplan las demás. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar a Segunda de Pedro. Pero recordar esa epístola tan importante, pequeñita, de 3 capítulos, pero muy saturada de enseñanza profética en nuestra serie y nuestro estudio sobre la profecía. La próxima vez vamos a ver el siguiente estudio. El tema del siguiente estudio va a ser el profeta por excelencia. El profeta por excelencia. ¿Quién es? Vamos a verlo un poco. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por acompañarme. Os veo hay bastantes de la iglesia. Qué bueno. Espero que tengáis muy buena noche y muy buena semana. ¿Vale? Que Dios os bendiga mucho. ¿Vale? Agur.